Muy buenas noches, hoy 9 de noviembre a esta hora 8:30 de la noche. Ahora, bienvenidos sean todos nuestros guanajuatenses a su programa. Igualmente también continuaremos con un tema muy interesante que habíamos manejado lo que era la semana pasada, que es lo de la normal superior, lo de la normal primaria, perdón. Y ahora les traigo lo que es la cronología de cómo se implementó toda esta escuela normal, en cuáles fueron los lugares en los que estuvo pasando, todo lo que es la historia detrás de toda esta ubicación y detrás de todo el trabajo que hubo para poder llegar al edificio que ahora hoy se conoce como Normal Primaria del Paseo de la Presa. Así que empezamos con el primer video, espero que les guste esta cronología y regresamos ahorita. La benemérita y centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato. Para que se pueda tener una imagen lo más exacta posible de la enseñanza normal, les relataré algunos párrafos escritos por la maestra Angelina Castelazo y otros de las Memorias del Estado. En el año de 1870 del siglo XIX, que con justicia se llama siglo de las luces, pues fueron tanto los adelantos que durante él se llevaron a cabo, y siendo gobernador del estado, el general Florencio Antillón, hombre eminentemente progresista y por consiguiente amantísimo de la instrucción, concibió la feliz idea de fundar la escuela normal, que no sé desde qué tiempo se habría suprimido. Solo recuerdo haber oído decir que las personas que querían obtener el título de profesores de instrucción primaria hacían sus estudios en lo particular, dirigidas por algún profesor, y solicitaban luego su examen profesional. Así se recibió la señorita Francisca García, protegida de la señora Sáenz, directora de una de las escuelas municipales, y la señorita María Linares, que hizo sus estudios con la señora Genoveva, honorable viuda de Manguel, que tenía un colegio particular, reconocido como el mejor de esa época. En memoria del 15 de septiembre de 1869, el entonces gobernador del estado de Guanajuato textualmente dice: "Este ramo es uno de los que justamente han ocupado más la atención de los poderes públicos, siendo el objeto de varias disposiciones para su desarrollo y mejoramiento. En los próximos días de diciembre de 1867, el gobierno a mi cargo expidió un reglamento para la escuela normal y otro para las primeras letras. Se organizó el establecimiento respectivo y comenzaron a recibir la instrucción correspondiente varios alumnos de uno y otro sexo. Así duró por todo el año de 1868, más al incluir en el presupuesto formado por el presente la planta de sueldos de los empleados que se estaban pagando por el fondo municipal y los demás gastos para la completa organización de dicho establecimiento. La honorable legislatura no lo aprobó por inconvenientes que creyó insuperables. Sin embargo, con fecha de 15 de abril del presente año, decretó que se establecieran en la capital dos escuelas normales, una para hombres y otra para mujeres, y que el gobierno formara el reglamento respectivo que se sometería a la aprobación del mismo Congreso. El mismo gobernador del estado, en la memoria del 15 de septiembre y 2 años después del anterior informe, o sea, en 1871, hace alusión al decreto número 19 por el que el Tercer Congreso Constitucional del Estado decreta la Ley General de Instrucción Pública del 5 de enero de 1870. El día 1 de febrero de 1871 se inició la inscripción de alumnas. El local de que se dispuso por de pronto fue la casa que quedaba entre el Templo de San Francisco y el de la Santa Casa de Loreto. La primera directora del establecimiento fue la señorita Francisca García, que estaba dirigiendo en San Miguel de Allende la Escuela Nacional de Niñas, como entonces se llamaba. Se matricularon por todas 16 alumnas. De las 16 alumnas que estudiaron, se recibieron 12. Debido a la urgencia de profesoras, solo se asignaron 2 años para la carrera, y afirma la señora Castelazo que, aunque eran pocas las materias, se estudiaba a conciencia. Los exámenes profesionales se efectuaron al principio en la Secretaría del Colegio del Estado, y en ese archivo quizás existan esas actas, porque no las hay en el de la escuela normal. Las alumnas iban a practicar a las escuelas primera y segunda municipales. Cuando hubo alumnas de primero y segundo año, fue ya insuficiente lo que de pronto se dedicó para la escuela,
y entonces se cambió a la esquina de la calle Alonso, a los altos de la tienda, el Gallo Pitagórico, cuyo entresuelo tomó el gobierno en arrendamiento. El segundo grupo de alumnas estudió también nada más 2 años y se recibieron 9. Como ya se contaba con 21 profesoras, el año de 1873 se ordenó que los estudios durasen 3 años y se ampliaron más las materias de enseñanza. Pero entonces ya no bastó tampoco local y se alquiló con este fin la casa de la esquina de la calle de Pocitos y los hospitales perteneciente a la señora Concepción Chico, viuda de Arismendi. Allí permaneció la escuela hasta el año del 76, en que, arreglado ya con este objeto el local de la calle de Alonso y esquina de los Arcos, espaldas de donde está ahora la Dirección General de Educación Pública, se inauguró, teniendo lugar por la mañana la ceremonia oficial y por la noche un baile obsequiado por el general Antillón. El alto se dedicó a la escuela y vivienda de la directora, y en el bajo se inauguró también la escuela práctica de niñas, a fin de que a ella bajasen las alumnas prácticas. Como ya eran 3 años de enseñanza y por consiguiente 3 grupos distintos, el año del 73 el gobierno nombró ayudante a la señorita profesora María de Jesús Castelazo para que ayudase en sus labores a la señorita directora y también a la señorita profesora Soledad Muñoz, quedando a cargo de esta el primer año, el segundo al de la señorita Castelazo y el tercero, y la escuela práctica al de la señorita directora. Así permaneció todo hasta el año del 78. El año de 1878 se ordenó que los estudios durasen 5 años, habiéndose aumentado las materias de enseñanza y 1 año más de práctica, y por esta razón se trasladó la escuela a la calle del Sol, al local donde había estado la Escuela de Artes y Oficios. Con esa innovación se hizo necesario que algunos profesores, en su mayoría catedráticos del Colegio del Estado, con un sobresueldo, se encargasen de dar algunas de las nuevas clases, lo que de pronto fue mal recibido por la sociedad. Esta ley solo tuvo vigencia por el tiempo en que terminó el grupo que se matriculó en estas condiciones, pues en 1884 volvieron a hacerse los estudios en 3 años, disminuyendo un poco las materias de la enseñanza. El día 14 de julio de 1880 murió la señorita profesora Francisca García, fundadora y directora de la escuela durante 10 años, víctima de la peste de tifo que se desarrolló en ese año. Para sustituirla, se nombró a la señorita profesora Angelina Castelazo. Era entonces gobernador el general Francisco Mena. Por razones de familia, la señorita Castelazo no aceptó el cargo y se designó como directora a la señorita profesora Soledad Muñoz. Por separación de la profesora Soledad Muñoz, se nombró para sustituirla a la señora Adela Mangel de Bordes, quien duró hasta fines de 1888, en que renunció. El señor gobernador, general Manuel González, tuvo a bien conferir el cargo a la directora, la maestra Angelina Castelazo, quien desempeñó durante 23 años consecutivos su cometido y se separó en diciembre de 1912 por haberse jubilado. En 1895 volvió a expedirse la ley para que los estudios se hiciesen nuevamente en 5 años. A mediados del 1887 se cambió la escuela provisionalmente a la calle de Cantarranas, donde permaneció 1 año mientras se desocupaba el local que actualmente ocupa la Dirección General de Educación Pública, que compró el gobierno del estado para ese objeto. El plan de estudios, que desde 1895 era de 5 años, fue modificándose, haciéndose de 6 en el año de 1930. En 1935 el plan de estudios vuelve a ser de 5 años, hasta en 1940, en que se tiene un nuevo plan de 6 años. A partir del presente año, la enseñanza normal comprende 7 años, y es muy posible que para el próximo año se lleve a cabo el acuerdo del Congreso de Normales en Saltillo, que acordó que las escuelas normales tuvieran bachillerato completo. En 1953, la enseñanza normal recibe fuerte impulso. El entonces gobernador del estado, el señor licenciado don José Aguilar y Maya, ordena se terminen las obras que habían sido paralizadas por la revolución del edificio que la señora Antonia del Moral había obsequiado para un colegio de jesuitas y se trasladaba a la escuela normal el 15 de septiembre de 1953 a uno de los más bellos edificios de la ciudad,
El edificio fue comprado con ese fin. La organización y funcionamiento de la escuela normal es sumamente complicado. Se cuenta no solo con prefectos, sino con maestros, orientadores y departamentos de investigaciones psicopedagógicas, orientación educativa y vocacional y afirmación profesional, extensión social, cultural y profesional, y educación cívica, física y acción social. La creación de estos departamentos es reciente, ya que comenzaron a funcionar en 1969. Al fin de conocer a los alumnos que por primera vez ingresan a la escuela, se les somete a 2 tipos de pruebas, de conocimientos y de habilidad mental. Esto que pudimos observar ahorita es toda la cronología por todo lo que ha estado pasando, lo que es la normal. Igualmente, todo este texto que les relaté parte de lo que es las memorias de las maestras Elisa López López. Y ahí es quien lo relata todo como ha ido sucediendo, y que en realidad aquí muchos decían que se había pedido que desde el inicio fuera una escuela normal. Aquí no está del todo cierto, porque lo que parece apuntar con esta información es que para lo que la donó, lo que era la antigua dueña, era para un colegio de jesuitas. Ya ha habido mucha polémica, que después ya fue hospital, que empezaron a ocurrir ya sucesos paranormales, y ahorita que esa escuela sigue sucediendo, tal vez porque no se ha respetado aún lo que quería la antigua dueña. Ahora voy a mandar un saludo para lo que es Elías Mora y Camila Mora, que ahorita nos están viendo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a comerciales y regresamos en un momento. Ya estamos de vuelta con su programa Cuaderno de Leyenda, y ahora continuamos con este tema tan interesante que fue todo lo que recabamos de información, lo que recabamos de relatos, lo que estuvimos platicando ahí con los estudiantes de la normal primaria, los cuales nos estuvieron dando ahí algunos relatos. Ya en el pasado programa tuvimos ya 2 relatos muy interesantes, y ahora tenemos otros 2 relatos que también están muy interesantes, así que no se los pierdan. Escuchemos el primero. Buenas noches, estamos aquí con otra persona que también le han pasado cosas aquí extraordinarias en el lugar, que ya lleva 8 años en este lugar y que nos va a contar todas esas vivencias personales que ha tenido. Pues era la más traumatizada que tuve en este lugar fue cuando vi un personaje aquí en el segundo patio, como de 1.90, 1.95. Pues sí, le dije que quién era y no sé si él corría o no, pero yo lo subí hasta la azotea y ahí se me perdió. ¿Qué forma tenía esta sombra, esta persona? Pues un señor así fuerte, robusto, con un overol de mezclilla, más no se le ve el rostro. Fue hace 1 año y lo que vimos en ese momento fue una persona del sexo masculino desmayada en el suelo. Él medía arriba de como de 1.90, la voz se le transformó. Eran unas personas que habían sufrido mucho, que por qué los molestaban. Cuando llego veo a la persona que está tirada en el suelo, tiene hasta los ojos en blanco, pero su voz era muy extraña. Después como de unos 15 minutos, él reacciona. Yo les dije que no pasaba nada, absolutamente no pasaba nada aquí, pero en los salones de arriba volaban cosas de un lado a otro. Al día siguiente fuimos y nos asomamos, todo intacto, todo estaba en su lugar. Aquí antes era un hospital y el hospital se convirtió a la vez en manicomio. Y la última vez que tuvimos algo así fue cuando al joven aquí le aventaron la botella y cuando te hablan al oído. Muchísimas gracias por este tiempo que nos ha brindado. Hace
tiempo. Estábamos aquí en la parte de sala de lecturas. La antigua chica que estaba en la sala de lecturas tenía una grabadora con la música muy bajita. Entonces de repente ella va hacia la parte de atrás donde están el resto de los libros y la música empieza a elevarse. Pues ella se regresa y le baja a la grabadora. Y otra vez de repente de la nada se vuelve a subir el volumen con la misma canción de ópera y fuimos a preguntarle qué era lo que estaba sucediendo, pero especialmente esa canción que escuchamos ese día era como la canción que se subía a todo volumen en ocasiones cuando ella la ponía, y pues no sabemos si es como de alguna persona que le gustara mucho, pero pues eso fue lo que nos sucedió a nosotros. Esos fueron los dos relatos que ahí teníamos pendientes, lo de las otras dos personas que nos habían contado aquí sus vivencias, que también es algo muy interesante, porque anteriormente ya me habían contado que otro equipo había ido a la normal primaria y que había escuchado como que tocaban un piano. Entonces ahora que esta persona nos contara que también escuchaban como música clásica, pues entender que era un fenómeno muy similar. O la otra, igual también nos estaban contando anteriormente que había lo que era una sombra de una persona muy alta, la cual también ya habían reportado en otras ocasiones, en otras circunstancias, ya nos habían dicho algo muy parecido. Y la otra también, que es la más fuerte de todas, lo de la que parece una monja que trae un traje blanco. También es una de las que más se relatan aquí en este lugar, y que también son las que perduran en la institución. Ahora vamos a mandar también un saludo para Toño, para Antonio, Angélica y Tere. Y espero que les esté gustando, ojalá que esté siendo de su agrado su programa. Igualmente los invitamos para que nos puedan todavía compartir sus historias, que si ustedes han tenido experiencias en la escuela normal, ustedes han tenido alguna vivencia, han escuchado de alguna historia en este lugar, nos pueden mandar sus historias y con gusto ahorita las leemos al aire. Así que este tema ha sido muy extenso y aún todavía lo vamos a continuar en un tiempo, porque todavía pensamos que hay algo muy particular en este lugar. Así que como ustedes nos han ido sugiriendo y como también nos han llegado varias opiniones de que lo investiguemos más a fondo, lo haremos igualmente con el tiempo. Ahora nos vamos con anuncios comerciales y regresamos. Estamos de regreso con su programa Cuévano de Leyenda y vamos a mandar un saludo para Gaby Regalado, que ella es la que nos da el testimonio de lo que asustan en la escuela. Un fuerte saludo, muchísimas gracias por la participación. Y también nos llegó un mensaje que dice: nosotros nos metimos hace poco a los últimos salones y tomamos fotos y salen los que se les dicen orbs, pero lo feo y raro es que empiezan siendo de color blanco y empiezan a cambiar de color. Además había varias luces que nosotros no vimos y salen en las fotos y eran rojas como si fueran carbones encendidos. Sería muy interesante que esas fotografías que nos comentas nos las pudieras mandar y con gusto las pasamos al aire para también poder analizarlas y ver por qué pudieron haber sucedido, ya que muchas veces este tipo de fotografías también lo que hace cuando tomas el flash es reflejar la luz y tomas estas partículas de lo que son de polvo. Ya también nos había sucedido que nos contaron ahí también en la normal, nos enseñaron unas fotos en las que salían también unas ruedas. Igualmente también se les veía como formas de caras. Así que sería muy interesante que nos pudieras mandar esas fotografías para poder analizarlas y poderte decir qué es lo más probable que pudo haber sido. Pero bueno, ya cerrando lo que es este tema tan interesante que fue lo de la normal, igualmente también si tienen alguna información que le puedan agregar, alguna historia, con gusto me la pueden mandar, todavía están a tiempo. Igualmente también pueden mandarnos alguna historia, a cualquier saludo que gusten mandar a este programa Cuévano de Leyenda, y les recordamos que también están las redes sociales, lo que es Facebook, lo que es Twitter, igualmente también lo que es la página de YouTube, donde pueden ver todos los programas que han pasado ahorita hasta el momento, los 16 que han ocurrido, igualmente todas las leyendas que tenemos, las investigaciones que también hemos tenido. Ahorita esta que fue la de la normal fue la segunda, igual también ya tenemos lo que fue la de la mina de Valenciana, también muy interesante, donde ahí nuestro camarógrafo Daniel fue el que captó una sombra muy interesante. Y también
la captó, fue Frank, la captó Frank. Y estuvo muy interesante esa sombra para que ustedes puedan ver los programas, igualmente también para que puedan ver esa investigación que hicimos tan interesante. Así que les recuerdo, manden sus saludos, manden sus historias. Igualmente este es el último segmento, así que manden los saludos que gusten, las preguntas que tengan. Y ahora vamos con esta última leyenda muy interesante que se llama El Diablo en Pañales. Es muy, muy, muy interesante y da mucho, mucho que pensar. Vamos con la leyenda. Esta historia que les relataré es una leyenda de la época colonial de mediados del siglo XVI y es muy popular aquí en México, donde parte del folclore que lo enriquecen son sus leyendas. Esta dice así: cierta vez, ya muy entrada la noche, circulaba en las callejuelas retorcidas y mal formadas de la ciudad un hombre en evidente estado de ebriedad. Las calles eran alumbradas apenas con unos pequeños candiles que al reflejar las sombras formaban tétricas figuras fantasmagóricas, a lo cual el borrachín no daba muestra de sobresalto. Andando unos pasos más, escuchó levemente el llanto de un bebé. Era un llanto ahogado. Se detuvo tambaleante, pero ya no escuchó nada más que el aullar de los perros en la lejanía. Andando unos metros más, de nuevo escuchó ese llanto inconfundible. Ahora sí era claro el llanto de un bebé que se escuchaba más fuerte. El hombre buscó en los rincones y justo debajo del puente que cruzaba se hallaba la infortunada criatura rosada y regordeta que solo estaba cubierta por una pequeña manta. El hombre levantó al bebé sin antes maldecir a la desnaturalizada madre. Aún tambaleándose el hombre, siguió su camino, aún murmurando pestes contra la infame que dejó a su pequeño crío en semejante situación. No había llegado ni al siguiente farol y empezó a tener la impresión de que el niño pesaba un poco más. Avanzó 4 calles más y evidentemente se percató de que el chiquillo era más grande y más pesado. Ya no podía con él. Parecía que en lugar de niño llevaba un cerdito cargando, y se acercó a la luz del siguiente farol para ver bien al niño. Levantó la manta, y cuál fue su sorpresa al comprobar que efectivamente era un bebé con facciones de cerdo lo que llevaba cargando, el cual lo miró con los ojos encendidos, chasqueó los colmillos, produciéndole el terror más profundo que se pueda sentir, lanzando al animal por los aires y exclamando un «Ave María Purísima», se echó a correr por las retorcidas calles empedradas, hasta la borrachera se le quitó. Esta historia se repitió varias veces en la soledad de las frías noches, por lo que el populacho no vaciló en asegurar que ese bebé era el diablo en pañales que asustaba a los incrédulos que se aventuraban a caminar por esas solitarias callejuelas del antiguo barrio de La Lagunilla. Ahora mandamos un saludo para todos los de la Benito de parte de Lisette, que también ve mucho el programa y que le gusta. De verdad, muchísimas gracias por no perderte tu programa, muchísimas gracias. Igualmente también mandamos saludos para todas las personas que ahorita nos están viendo y que se dieron el tiempo de ver su programa de Cuévano de Leyenda. Y les recordamos que ahora va a cambiar nuestro horario, ahora ya empezaremos a lo que son las 8 de la noche, para que ahora nos sintonicen
8 de la noche, luego después del programa de Ciudad Esperanza, así que no se pierdan este su programa Cuano de Leyenda, el próximo sábado, 8 de la noche. Un saludo para toda la familia, para todos los amigos, también para mi primo Alan, que seguramente también está viendo este programa, muchísimas gracias. Un saludo también para mi cuñado Víctor, que ahorita lo está viendo, y un saludo para toda la familia que se encuentra ahorita sintonizando este canal. Muchísimas gracias, muy buenas noches, nos despedimos, hasta el siguiente sábado.